Bien, vamos a referirnos ahora a ver cómo analizamos estadísticamente hablando cuando se nos presenten variables cualitativas. Recordemos el hecho que las variables cualitativas son variables a las cuales no le podemos asignar un número, sino que involucran alguna cualidad. El nombre casi lo indica. El nombre casi lo indica. Y de manera inicial vamos a referirnos a cierto tipo de medidas que se suelen utilizar. Estas medidas lo que nos van a permitir es comparar varios grupos. Recordemos que las variables nominales, bueno, que forman parte de aquellas variables cualitativas a las cuales no le podíamos asignar un número, los agrupábamos. Y la medida que se suele hacer en esas agrupaciones básicamente es contar los elementos que tiene cada una de esas categorías y obviamente pues anotar dichos tamaños, esos números, esa cantidad de elementos que tenemos acá. A modo de ejemplo, imaginémonos que tenemos una variable, género. Recordemos que la palabra sexo no debe aparecer acá en el caso de una encuesta. Tenemos una variable género y hay 50 elementos. Cuando hablamos de género, a el género masculino, femenino, varón, mujer, no le podemos asignar un número. Entonces, esta variable es una variable cualitativa. Entonces, lo que se suele hacer es agruparlos, distinguir, por llamarle de alguna manera, separar. Si lo hiciésemos, lo pudiésemos hacer con cada uno de las personas, separar los varones, separar las mujeres, y la medida que vamos a considerar de manera inicial es el conteo. ¿Cuántos son varones? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántas son varones? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos elementos hay del género masculino? ¿Cuántos elementos hay del género femenino? Recordemos que el género no es una variable cuantitativa porque no le podemos asignar un número. No podemos decir el género es 1, es 2, es 5, es 8. Sino que lo que tenemos, que los posibles resultados serían varones o mujeres, o en su defecto, masculino o femenino. Otra variable a considerar es la religión que sigue, ¿verdad? La religión tampoco le podemos asignar un número, es una variable cualitativa. Entonces, lo que sí podemos es agrupar. Efectuamos una encuesta, la variable es cualitativa, y al hacer cualitativa, lo que sí podemos hacer es agrupar las categorías y posteriormente, ya teniendo agrupadas las categorías, contar cuántos elementos hay de cada una de esas categorías, de esas posibles respuestas, resultados, si ya lo tomamos como datos que obtenemos ahí. Entonces, la primera medida que vamos a considerar o que se suele considerar para este tipo de variables es contar los elementos, ¿verdad? Contar los elementos, ¿verdad? Cuando ya se tiene el conteo, se suelen encontrar ciertos términos adicionales. Los términos adicionales son las que vamos a conocer como escalas nominales, ¿verdad? Entre las que se tienen, bueno, las más comunes, las proporciones, quizás al que vamos a ver hoy, proporción y porcentajes de manera inicial. Y hay una adicional que se conoce como razones. De manera inicial, la proporción de casos, numéricamente hablando, es algo que se encuentra entre 0 y 1. Algo que se encuentra entre 0 y 1. Numéricamente hablando, repito, entre 0 y 1. Y se suele definir como el número de la categoría dividido entre el total. Repito, entre el número de la categoría dividido entre el total de los casos. Ese resultado vamos a conocer como proporción. Ese resultado le vamos a conocer como proporción. De manera, con lo que tenemos en el caso del género, acá donde tenemos 36 varones y 26
perdón, y 24 mujeres. En total, ¿cuántos hay? Me refiero a este primer caso. 60. A este primer caso. ¿Hay? 60. 60. ¿Cuántos? 60. 60 hay, ¿verdad? Sí. Ok, hay 60. Entonces, si quisiésemos hallar la proporción de varones, consideramos la categoría a la cual le queremos hallar la proporción. Entonces, en este caso serían 36 varones y eso lo dividimos entre 50. La proporción lleva acento, me faltó el acento por acá. La proporción de varones la encontramos como la cantidad de elementos que tiene la categoría, en este caso 36, sobre el total de observados, que resultan ser 60. ¿Eso cuánto nos da? Me refiero cuando ya efectuemos la división. Al momento de efectuar la 0.6. división. ¿Cuánto? 0.6. Sí. Entonces nos da 0.6, ¿verdad? Entonces, esa es la proporción. Esa es la proporción. Debe de ser un número forzosamente entre 0 y 1. Debe de ser un número entre 0 y 1. Esa es la primera de las consideraciones que vamos a tomar. La primera de las consideraciones, repito, que vamos a tomar. No sé si estamos de acuerdo. Salió a 1. Sí. A mí me dio 1. ¿Estamos de acuerdo con lo mencionado? A mí me dio 0.6. Sí. Sí, 0.6. Permítame que casi no escucho. No sé. Igual 0.6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. 0.6. Ok, sí. Tenía malo el volumen. No, gracias. Bien. Consideremos algo adicional, un ejemplo adicional. Imaginémonos una tabla de esa forma. Una tabla de esa forma donde se han consultado 580 personas, bueno, 580 personas de algún barrio capitalino y quieren determinar ahí si son delincuentes, en el caso de serlos, si han cometido su primer delito, si son reincidentes o en su defecto no son delincuentes. ¿Verdad? Hipotéticamente, hablando acá, se han tomado en cuenta 580 muestras, 580 muestras que nos dan como resultado, estos los agrupamos. La variable acá vendría a ser si es delincuente o no, si la persona es delincuente o no, y en el caso de ser delincuente, si es reincidente o está cometiendo su primer delito. No le podemos asignar un número, por tanto la variable es una variable cualitativa. Entonces, generalmente lo que se suele hacer es agruparlos. Decíamos allá en la clase anterior, la rama de las matemáticas, que recoge datos mediante alguna encuesta. Ya teniendo recogido esos datos, no sé si lo recuerdan, recoge datos, los organiza. O los agrupa, correcto. En algunos textos suele aparecer los agrupa. Algo así, lo que se ha realizado previamente acá, los ha agrupado. Generalmente cuando los agrupa, una forma de poderlos presentar, repito, una forma de poderlos presentar, que era lo siguiente que nos aparecía en la definición, es mediante tablas. Ok, si ya tenemos en esa presentación mediante tablas, decíamos posteriormente, los analiza.
¿verdad? Y una forma de poder analizar es mediante medidas. A eso es a lo que nos vamos a referir hoy. Más adelante vamos a ver otro tipo de representación. A la primera de esas medidas que vamos a referirnos son las que vamos a conocer como proporciones, ¿verdad? Y la proporción, decíamos, como lo que está acá en verde, es el resultado de dividir el número de la categoría de la agrupación que se tiene entre el total de casos. Entonces vamos a tratar de esta tabla. Ya se ha realizado la encuesta, ya se ha realizado una encuesta. De esa encuesta que ya se realizó, se agruparon y se presentan de manera inicial en esta tabla. Después vamos a ver otra representación en figuras. Dígame. No sé si solo a mí me está pasando, pero cada vez que mueve como el mouse, como que se queda trabado. No sé si es que no lo está moviendo o es que se está trabando. No, ahorita lo estoy moviendo. Una manito tendría que verse por ahí. No, ahorita sí se está moviendo normal. Es No, que pensé no lo estaba moviendo. Quizás era por eso. Ok, pensé que estaba trabándose. Lo siento. No, ok, no hay ningún problema. Ok. Mencionaba, vamos a referirnos a la parte de la proporción. A la parte de la proporción que lo encontrábamos como la cantidad de elementos de la categoría. Esa es la medida inicial que se suele considerar en las variables cualitativas, ¿verdad? En el caso de la proporción, esa cantidad de elementos sobre el total. Entonces, veamos esta tabla. Y en esta tabla vamos a tratar de hallar proporciones. Ok, ya aparece una nueva columna, proporción. Ok. La proporción acá sería donde tenemos 0.01. Lo de los montón de dígitos lo explico un poquitito más adelante. ¿Cuál sería la proporción para delincuentes que cometen el primer delito? Proporción. Bueno, como son 58, este 58 lo dividimos entre el total. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Lo dividimos entre el total. Eso nos da 0.01. ¿Verdad? Eso nos da, pero en el caso de acá, 0.1, perdón, 0.1. Y algo similar tendríamos que hacer en las restantes. Es decir, donde dice reincidente, para hallar la proporción tendremos que dividir 43 entre 580. ¿Sí? Donde tenemos no delincuentes, tendremos que dividir 479 entre 580, quedándonos lo siguiente. No sé si estamos de acuerdo. Aquí voy a tapar lo del 1 muy intencionalmente porque quiero mencionarles algo. No sé si estamos de acuerdo con esto. Sí, Sí. está bien. Está Sí, bien. lo único que no tengo claro es cómo se saca la proporción. ¿Cómo es que está claro y no está claro? Se me La contradijo ahí. proporción es la división nada más. O sea, tenemos acá, es el número, se define, lo que está en verde, se define como el número de la categoría, o sea, la proporción de esa categoría dividido, lo dividimos entre el total de casos. Entonces, en el primero, donde dice primer delito, delincuente que cometen el primer delito, hay 58. Esa es la categoría de delincuentes que cometen su primer delito. Entonces, la proporción sería, como tenemos acá medio encerrado, 58 entre 580, porque 580 es el total de los casos. Nos da 0.01. Ok, acá aparece .1000, .1000. Eso lo explico ya más adelantito el por qué. Esto mismo tendríamos que hacer en los siguientes. Es decir, acá, para donde dice reincidente, tendremos que dividir 43 entre 580. No sé si lo logra ver. Sí, yo hoy sí lo entendí, Luis. Ok, perfecto. En el caso de una proporción, mencionaba acá que le iba a tapar muy intencionalmente algo, hay una condición que se debe de cumplir forzosamente y es que la suma debe de ser 1. Lo que aparece acá es el total. Básicamente lo que aparece acá, donde dice 580 es el total. Este 580 debería de ser la suma de 58 más 43 más 479. Y aquí lo que tenemos es esto. Las proporciones. Ok.
¿Por qué en el primer caso le puse punto que era 0.1? Lo siguiente, porque muchas veces, como se trabaja con decimales, la aproximación de decimales no nos da o la consideramos no tan adecuada de forma tal que la suma de todas las proporciones sea 1. ¿Verdad? Y tenemos algo por acá que, como mencionábamos, la suma de las proporciones de todas, porque las consideramos todas, debe de ser 1. Si no da 1, como son decimales, lo más probable es que se deba a esos errores que solemos utilizar mucho al redondear decimales. ¿Verdad? Solemos Una pregunta. al redondear decimales. Dígame. Entonces, si, digamos, en algún caso da 0.2, vaya. O sea, entonces tenemos que agregar los 3 ceros para que queden 4 cifras decimales. Sí, lo de los 3 ceros es más para que tomar en cuenta eso de las 4 cifras decimales, ¿verdad? Realmente se puede dejar así, ¿verdad? Pero la idea es trabajar mejor con 4 cifras decimales. Les quiero compartir algo, una experiencia que me pasó en una clase de estadística de sociales. Voy a borrar algo acá para que me dé un poco de espacio para escribir. Miren, estamos viendo precisamente este tema. Y les mencionaba yo que encontrábamos cierta proporción. O sea, lo recuerdo también porque fue algo chistoso, podríamos decir hasta medio chistoso por acá. Había que hallar la proporción. Permítanme. Quiero ver cuánto era. Si mal no recuerdo, algo así. 2 entre 6. Bueno, 2 tercios. No recuerdo en detalle cuánto era. 2 tercios. Si nosotros dividimos 2 tercios, ¿cuánto obtenemos? 0.66. Ok. Miren, lo que le voy a mencionar. 0.6. Sí. Lo que le voy a mencionar fue lo que me pasó en clase. Ok. Era 2 entre 30, pero lo dejé acá 20 entre 30, pero lo mencioné en 2 tercios, eliminando los ceros. Entonces me dice, ¿cuánto es 2 entre 6? 2 entre 3. La mayoría me dijo esto, 0.6. No le dije, utilicen más decimales. No me dicen, suficiente con estos. Alguien hizo el comentario así. Este tema lo vamos a ver un poquitito más adelante. Lo de las proporciones. Lo del porcentaje. Entonces yo les hice el comentario. Si ustedes usan eso, porque posteriormente hablamos de porcentaje, también lo vamos a considerar acá, eso es equivalente a 60%. Eso es equivalente al 60%. Si utilizan 2 decimales, entonces les hice el comentario. Si utilizan 2 decimales, sería, le voy a colocar a lo que da la computadora, sin el redondeo, 0.66, porque, bueno, que con redondeado sería 0.67. Y les hice el comentario. Eso en porcentaje, ¿cuánto es? Es multiplicar el número por 100. Eso lo veo un poco más adelante. Pero eso en porcentaje es 66%. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí, así da. Ok. Me pasó esto en una clase de estadística de derecho, lo que lleva la gente de social. Les decía yo, la proporción de 2 tercios, 0.6. Y les hice la observación, usen más decimales. Y alguien me hizo el comentario. No, ¿para qué? Mucho trabajo. Hasta usó esa palabra. Entonces recuerdo, se van a reír, porque realmente de solo recordarlo me da risa. Les dije yo, bueno, eso en porcentaje es 60%. Con eso no pasan la clase. Pero si utilizan 2 decimales, en porcentaje es 66%. Con esto aprueban la clase.
Entonces, muchas veces la aproximación de el uso de mayor cantidad de decimales nos da un mejor resultado, más acorde con lo que es la realidad. Entonces, igual acá, en los casos que estamos viendo de las tablas, muchas veces se requiere, perdón, quiero borrar todo esto. Muchas veces se requiere trabajar con una buena cantidad de decimales. Y acá en proporciones, el número, sobre todo en estadística, recomendado para trabajar con decimales es 4 cifras. Trabajar con 4 cifras decimales. Y en el caso de una proporción, pues sí se debe de cumplir que la suma de todas las proporciones debe de ser 1. O sea, no debe de ser 0.999, sino que debe de ser 1. Entonces, para ello se debe de buscar trabajar en un redondeo adecuado de las cifras decimales, ¿verdad? Y se suele utilizar por eso convenientemente 3 cifras decimales. Voy a dejar esto acá. Voy a dejar esto aquí. Por lo siguiente, si trabajásemos con una cifra decimal, los números acá serían diferentes. Si trabajásemos con 2 cifras decimales, quizás los números serían diferentes. Entonces, igual con 3. Entonces, se debe de buscar un redondeo adecuado y sobre todo verificar que la suma de todas esas proporciones debe de ser igual a 1. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Sí. Ok. Licenciado, una pregunta. Gracias. Otra escala que se suele utilizar mucho son los porcentajes. Ya son los porcentajes. Y básicamente un porcentaje lo podemos lograr multiplicando la proporción por 100. Bueno, en sí la idea de porcentaje significa por ciento, o sea que dividimos algo entre 100. La proporción tenía que estar entre 0 y 1. No sé si lo recuerdan. Decíamos acá, la proporción tenía que estar entre 0 y 1. ¿Verdad? En el caso del porcentaje, como lo multiplicamos por 100, es como que multiplicáramos en el número menor por 100, 0. Y multiplicáramos el número mayor, que es 1, por 100. ¿Verdad? La proporción debe de estar entre 0 y 1. La proporción debe de estar entre 0 y 1. El porcentaje debe de estar entre 0 y 100. El porcentaje lo obtenemos multiplicando la proporción por 100. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Ok. Aquella misma tabla que mirábamos antes, aquella tabla que teníamos antes, ¿verdad? Donde se nos presentaba la cantidad de delincuentes, habíamos agrupado en la categoría y ahí habíamos encontrado la proporción. Ahora vamos a tratar de encontrar los porcentajes. ¿Cómo encontramos esos porcentajes? Pues básicamente multiplicando la proporción por 100. Básicamente sería multiplicar la proporción por 100. El primer caso, si el número fue este, 0.01 lo multiplicamos, como tenemos acá medio encerradito, por 100. Entonces la proporción sería 10.00, así los mencionamos, por ciento. Por ciento. En el segundo caso, sería multiplicar, no sé, me cambió de pantalla acá. Permítanme, no sé qué le toque que me cambió de pantalla. Ok, ahí estoy. El segundo sería multiplicar 0.0741 por 100. O sea, cada resultado de la proporción la multiplicamos por 100. Los porcentajes serían estos de acá. Los porcentajes serían estos de acá. Y, ojo, no nos olvidemos del símbolo, ¿verdad? Del símbolo de porcentaje. No nos olvidemos del símbolo de porcentaje. Si antes la proporción tenía que sumar 1,
los porcentajes deben de darnos el 100%, la totalidad, ¿verdad? Como mencionábamos antes, si la suma no da 1, en el caso de la proporción, en el caso de los porcentajes no da 100, pues se debe de ver lo más probable a errores de redondeo, ¿verdad? Así como la proporción debe de sumar 1, los porcentajes deben de sumar el 100%. Generalmente, sobre todo para dar información en algún informe estadístico se suele utilizar más el porcentaje. Entonces hay que tener cuidado que el porcentaje debe de ser 100%. Bueno, recuerden el caso de cuando fue la época de las elecciones, pues que se burlaban ahí mucho de la plataforma del Tribunal Superior porque la proporción no sumaba 1. Más fácilmente de ver, el porcentaje tampoco no daba el 100%. Recordemos, estamos hablando de variables cualitativas, no le podemos asignar un número, entonces los agrupamos, contamos la cantidad de elementos de cada uno de esos grupos. Para la proporción, dividimos esa cantidad de elementos, ese número, entre el total. Debe de ser un número, decíamos, entre 0 y 1 en la proporción. La suma de todas las proporciones tendría que darnos 1, tendría que ser 1. Y en el caso de los porcentajes, pues cada proporción la multiplicamos por 100, como tenemos aquí en la tabla. Y la suma deberá de ser el 100%. Ojo, no nos olvidemos del porcentaje, del símbolo de porcentajes. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí. Ok, perfecto. Ahí con el porcentaje, también se redondea en el porcentaje. Bueno, es que la idea, bien, precisamente la idea de considerar en la proporción 4 cifras decimales, tomo el caso el donde tenemos 0.8259, de trabajar con 4 cifras decimales, es que al considerar el porcentaje, 2 de esas cifras decimales lo agarra a la parte entera del porcentaje y las otras 2 cifras decimales quedan ahí. Entonces, si nosotros tomamos 0.8259, el porcentaje, si antes tenía 4 cifras decimales, la proporción, en el caso del porcentaje queda en 2 cifras decimales. Cuando mencionábamos a 4 cifras decimales, hacíamos referencia al caso de la proporción, ¿verdad? Y con eso, automáticamente, el porcentaje queda en 2 cifras decimales. ¿Perdón? Vi. Ok. ¿Alguna duda hasta el momento? Una, y si en dado caso en el porcentaje solo nos dan resultados enteros, le agregamos 0. Sí. Sí. Una observación, miren, lo que sucede es que muchas veces no es tan necesario, pero lo que sí es para hacer medio uniforme, digamos, como se suele trabajar mucho con software, y en los software sí hay que generalizar todos los resultados, estandarizarlos, o sea, que todos los resultados tengan el mismo esquema, más por eso considerar acá quizás eso de las 2 cifras decimales. Pero acá ya se puede dejar 10%, digamos, me refiero al primero, ¿verdad? Porque si es 10, automáticamente se sobreentendería que las cifras decimales son ceros. Entonces acá podrías dejarse precisamente 10%. Pero no es tan tácito así aquello de ponerle tantas cifras decimales. Sobre todo, considerar cifras decimales en números que no son exactos. Digamos, para el caso 0.1 es un valor exacto, ahí no tendría que haber ninguna cifra decimal. Una aproximación decimal, perdón. ¿Sí? Gracias. Ok, la orden. Bien. Al otro tipo de medida que nos vamos a referirnos es la que se conoce como razón. Cuando se habla de razón, se habla de 2 números. Y básicamente la razón se define como dividir un número entre otro número. Se habla así. La razón de A, si un número es A y el otro número es B, la razón de A con respecto a B.
La razón de A con respecto a B. Y se suele escribir así, como una división. Nada más que se suele utilizar este símbolo, los dos puntos a modo de división, decir, razón de A a B. Y se lee así, A es a B. Es simbología, es forma de leerlos, pero es una división, es una división medio abreviada que se suele considerar mucho como una división. Muchas veces, esta división puede ser mayor que 1. Puede ser mayor que 1. O sea, no necesariamente una proporción, sino que puede ser mayor que 1. Y también se puede dar el caso que pueden representarnos cosas muy diferentes. A pesar de ser una división, en algunas ocasiones, repito, en algunas ocasiones no se suele dividir. En algunas ocasiones no se suele dividir. La razón es el resultado de dividir dos números. Se suele escribir de esta manera como una división. Son dos números que dividimos, se suele representar con dos puntos, dando a entender que el primero lo dividimos entre el segundo. Como es una división, a diferencia de la proporción, puede ser mayor que 1. En algunas ocasiones se divide, en otras ocasiones no se divide. Eso es a criterio de la persona que esté trabajando con esto de las razones. Y tenemos dos ejemplos. Los ejemplos son de información muy común que solemos encontrar por ahí. En un hospital, en el primero de los ejemplos, se tienen 1000 pacientes. En un hospital tenemos 1000 pacientes y de esos 1000 pacientes, o en ese mismo hospital se tienen 50 médicos. Cualquier similitud acá es pura coincidencia. Hay 1000 pacientes y hay un total de 50 médicos. ¿Qué es la razón? Bueno, la razón vendría a ser tantos pacientes que son 1000, lo dividimos entre 50. Esta es la razón. Esta vendría a ser la razón. Esto de acá es la razón. La razón es dividir un número entre otro número. Y generalmente se suele utilizar la razón cuando los elementos que representan esos números son diferentes. Repito, cuando los elementos que representan esos números son diferentes. Acá el 1000 son pacientes. Acá el 50 son médicos, son elementos diferentes. En ese caso se suele utilizar la razón. Voy a retroceder al caso anterior para establecer un poquitito más a qué hago me refiero con eso de diferentes. Ok. Proporción. Proporción. Voy a tomar acá. Todas son personas. Todas son personas. De todas estas personas son personas. Algunos son delincuentes, personas que cumplen una categoría, pero son cantidad de personas entre cantidad de personas. O sea, los elementos son similares, representan lo mismo. En cambio, aquí los elementos son diferentes. Aquí los elementos son diferentes. Que podríamos distinguir si la persona que está dentro del hospital, podríamos agruparlo en diferentes categorías, que si es paciente, que es un médico, que si es alguien de servicio general, me refiero a esos de aseo, de apoyo, que suelen encontrar mucho en los hospitales administrativos. Tomo esto porque es un caso muy de moda ahorita con lo de los pandemias que está utilizando. El 1000 es una categoría, un grupo, pacientes. El 50 es otro grupo, médicos. Entonces, como mencionábamos, esta es una razón. Es el resultado de dividir
dos categorías diferentes. Mencionaba antes que muchas veces ese resultado, si lo dividimos, puede ser mayor que 1, como sucede acá. En otras ocasiones, pues no se suele dividir, ¿verdad? Eso, si se divide o no se divide, ya entra a criterio de la persona que está haciendo el estudio. Bueno, en el caso acá, como lo podemos dividir, tomé números para que nos saliera algo, entre comillas, entero. Es 20. Significa que por cada 20 médicos, que por cada médico existen 20 pacientes. Esto es una razón. Licenciado, una pregunta. Dígame. ¿En qué casos no se va a dividir? No, fíjese que la verdad es que no hay en qué casos hay que dividir. Es que eso entra a criterio de la persona que está haciendo el trabajo. Pero ¿cómo decide él no dividirlos? Bueno, hay una forma, eso lo voy a mencionar más adelante, y es lo siguiente. Generalmente suele utilizarse para efectuar comparaciones. Entonces, si vamos a comparar un grupo con otro grupo, una forma de efectuar la comparación es una con proporciones, otra con porcentajes, otra con razones. Por eso voy a retroceder casi al inicio. Permítame que acá, que donde tenemos que son medidas, ¿verdad? Son medidas que sobre todo se suelen utilizar para hacer comparaciones entre grupos. Para hacer comparaciones entre grupos. Las razones en sí casi no se suelen utilizar mucho, ¿verdad? Sino lo que más se utiliza son proporciones y porcentajes. Lo que pasa es que ese término de razón lo vamos a utilizar más adelante para otra cosa. Pero cuando se trabaja, el que más se suele utilizar son porcentajes, ¿verdad? Ese es el término que más se suele utilizar. Pero la parte de razón, de manera inicial, vamos a considerar esto, que es que dividimos dos números, lo que sí, que los números deben de representar categorías diferentes. Pero eso es a criterio. Generalmente, cuando uno efectúa un trabajo, un estudio estadístico, me refiero a esto así, generalmente uno tiene que establecer, entre comillas, un marco teórico, una metodología que va a utilizar. Y entre toda esa metodología que va a utilizar debe de hacer referencia a qué debe representar los números que van a aparecer ahí en el informe. Entre una de esas cosas, las razones. ¿Verdad? Entonces, si se divide o no se divide. Ok, le pido un segundito porque tengo un ejemplo más adelante donde quizás aclare mejor esto, lo de las razones, ¿verdad? Si se divide o no se divide. Otro dato muy utilizado de razones es el siguiente. En una población, en cierta localidad, la población de personas es de 285.255. La superficie, el área de la región en kilómetros cuadrados es esto. La razón, bueno, razón es el resultado de dividir dos números. Se define como la división. En algunas veces se divide, en otras veces no se divide. Entonces, en este caso, la razón, si dividimos cuántas personas hay entre el área, entre los kilómetros cuadrados, es esto. Dividimos la población, que es de 285.255 personas, sobre el área. Eso se conoce como densidad poblacional. Generalmente es uno de los términos de información que se suele dar mucho de países o de departamentos o de cosas por el estilo. Pero aquí lo que se está haciendo es dividiendo dos términos que representan cosas diferentes. En el caso particular, este tipo de razón se conoce como densidad poblacional, que muchas veces la información suele aparecer así. Bueno, me faltó una paginita acá.
que existen 9.28 personas o habitantes por kilómetro cuadrado. Se suele conocer como densidad poblacional. Ok. Les robo 2 minutos más. Acá tenemos algo así. Razón de varones a mujeres es 3:2. Lo que significa es que por cada 3 mujeres hay, perdón, por cada 3 hombres hay 2 mujeres. Por cada 3 hombres hay 2 mujeres. Y si hacemos una tabla, lo que tendríamos es lo siguiente. Ok, dejo momentáneamente esto de proporción y porcentajes. Lo que tenemos es siguiente. Si hay, la idea de razón, si hay 3 hombres, habrán 2 mujeres. Si hay 6 hombres, o sea, se duplica la cantidad de hombres, se va a duplicar la cantidad de mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Si hay 9 hombres, van a haber 6 mujeres. O sea, si se va duplicando, triplicando la cantidad de hombres, pues lo mismo deberá de ocurrir con la cantidad de mujeres. ¿Sí? Esa es la idea de razón. Ahora, hay algo que se mantiene aquí. Y voy a cerrar la primera nada más de ese algo. Esto de aquí. Esto de acá. ¿Cuál es la proporción? Bueno, la respuesta está arriba. La respuesta está arriba. ¿Cuál es la proporción de varones, de hombres? Bueno, ¿cuántos hombres hay entre el total? 3. Proporción. Hay 3 hombres. ¿Cuál es el total de personas? 5. Entonces, la proporción es 3 entre 5. 0.6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Sí. 0.6. Aquí está como proporción. Aquí está como porcentaje. Como porcentaje. Porcentaje. ¿Verdad? Entonces, si vamos haciendo esto de acá, si lo que tenemos encerrado, lo multiplicamos por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente. Y si llega un momento, los números son escogidos. A lo que está en verde, tenemos lo siguiente. Cuando el total resulte ser 100, esta cantidad de acá es el porcentaje. Y tenemos esto, ya combinando los términos que hemos mencionado, visto hacia atrás. El porcentaje es una razón cuando el término que lo dividimos es 100. Es 100. Cuando decimos 60%, ese 60% básicamente es 60, el número dividido entre 100. Entonces, el porcentaje es un tipo de razón, lo que consultaba usted, cuándo dividimos o cuándo no dividimos. Entonces, muchas veces, la misma idea, todos los términos que hemos mencionado acá están relacionados de alguna u otra forma. Miren, la razón es 3:2, pero la proporción es 0.6, el porcentaje es 60%. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Ok. Sí, Bien, Sí, licenciado. nos quedamos hasta acá. Retomamos esto la siguiente semana, ¿verdad? Solo quiero anotar el número de página en la cual me quedé para comenzar acá de nuevo. Licenciado, el lunes y el martes no hay clases, ¿verdad? Sé que el lunes no hay clases. Perdón. El martes.